Bienvenidos, señores de Contexto en Ingeniería, a su primera clase virtual. Esta va a ser la primera y la única clase virtual que vamos a hacer. Básicamente les voy a contar qué es lo que ustedes van a desarrollar en esta clase. La idea es que pues, hemos estado trabajando circuitos en serie y pues la idea es que empecemos a utilizar un simulador. Ustedes van a empezar a utilizar el simulador que se llama Proteus 8 Profesional. Entonces deben conseguirlo, deben descargarlo, no sé de dónde lo van a sacar, pero bajen la versión 8 de Proteus. Este es el icono del software que vamos a usar. Proteus es una herramienta que me permite a mí simular circuitos básicos, ¿sí? O bueno, hasta circuitos avanzados como es la simulación de microcontroladores, FPGAs o dispositivos más elaborados. Y es una herramienta muy útil para empezar. Entonces les voy a mostrar básicamente qué es lo que ustedes van a hacer. Esta herramienta de acá, pues vamos a abrirla primero que todo. Esperamos un momento a que abra Proteus. Aquí esta es como la ventana que se abre mientras él va cargando. Esta de acá es todo el entorno gráfico de Proteus. Una vez ustedes lo tengan instalado y lo tengan craqueado, porque pues hay que craquearlo, van a poder utilizarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear un nuevo proyecto o abrir uno nuevo. Simplemente le pueden dar acá en la hoja en blanco y él empieza a inicializar el proceso de creación del proyecto. Si no, también lo podemos hacer como crear un nuevo proyecto, pero pues igual da la misma. Al final es el mismo cuento. Entonces, mientras carga la plantilla completa, esperamos un momento. Bueno, una vez él empieza a cargar, simplemente vamos a salvar el proyecto, no sé cómo, vamos a poner este serie, pues porque lo que van a hacer ustedes es de hecho circuitos en serie, entonces le doy siguiente. Acá no tienen nada que hacer, no le dan nada, le dan siguiente, siguiente y finalizar. Una vez finalizan, miren que les abre un entorno como esto de acá. Proteus es una herramienta que me permite a mí hacer la simulación de circuitos electrónicos, como les venía diciendo. Entonces les voy a enseñar rápidamente qué es lo que ustedes necesitan para poder trabajar con Proteus. Entonces, para empezar, él tiene varias barras de herramientas. La parte de arriba, pues básicamente lo que ustedes van a usar es la de guardar, algunos de salvar proyecto, pueden nuevo proyecto, pueden salvar el proyecto como, con el nombre que ustedes quieran. Eso es básico, eso es sencillo. Lo que de verdad vamos a empezar a utilizar está en la parte izquierda, que es este menú de acá. Si ustedes se dan cuenta, moviendo esta parte de acá, moviendo esta flecha, ustedes pueden pues, mover en Proteus o moverse en la pantalla. Este es el área de trabajo. Toda el área azul es el área de trabajo donde ustedes van a agregar los componentes. Entonces, básicamente, voy a simular un circuito en serie. Entonces, para poder traer elementos, ustedes deben dar clic aquí en Component Mode, ¿sí? Y en Component Mode, cuando esté seleccionado acá simplemente le dan aquí en la P. En la P les aparecen todos los dispositivos que tienen disponibles para poder trabajar. Es decir, o esta pantalla es básicamente donde están todos los elementos disponibles. Los elementos disponibles son todos estos que ustedes están acá, que ustedes están viendo acá. De hecho, miren que encuentran hasta condensadores. Bueno, selecciono condensadores y digo, no sé, quiero que sea cerámico. Y acá en los cerámicos, miren, me aparece el símbolo del condensador y bueno, me aparecen un montón de condensadores que por ahora no es el caso. Asimismo con lo que vamos a usar en este caso, que son resistencias. Entonces me voy a la categoría que dice resistors, acá está, selecciono el batiaje del resistor, digamos que de medio vatio. Vean que acá ya aparece el resistor. Entonces, ¿qué resistor escoger? Pues dependiendo a lo que ustedes vayan a simular, a lo que ustedes tengan, miren que acá les dice, este es un resistor que es de 10 megas, este es de 10K, este es de 100K, de 100 ohmios y así sucesivamente. 12K, 15K, 15 ohmios, bueno, ahí ustedes pueden escoger el que necesitan. Pero digamos que ustedes necesitan uno específico, uno de 1K. Ustedes pueden seleccionar este elemento, le dicen OK y le dan clic sobre el área de trabajo y aparece inmediatamente la resistencia. Mire, ustedes le dan clic acá y ya aparece. Si yo quiero acercarme, lo puedo hacer con control y el scroll y él ya me acerca. Ah, que quedó torcido. Pueden venir a la parte de arriba y pueden acomodarse donde ustedes mejor lo necesiten. Que esta resistencia es de 11K y yo necesito una de 1K. Esto es lo interesante. Yo le puedo dar doble clic sobre la etiqueta y puedo decirle acá, no, yo quiero que usted sea una resistencia de 1K.
1 kilo ohmio. Entonces ya está una resistencia de 1 kilo ohmio. ¿Sí? Si necesito agregar más resistencias, no es necesario venir otra vez acá, a resistor, venir otra vez a escoger bateaje y esto, no es necesario. Miren que en la parte izquierda, acá, aparece como un historial de lo que ustedes han ido agregando. En este caso, pues ya agregué una resistencia, digamos que mi circuito va a tener 3 elementos resistivos. Pues, 3 elementos resistivos. Si se dan cuenta, los elementos están de esta forma, yo les puedo cambiar, están de forma horizontal, yo les puedo cambiar la ubicación en, acá en el área de trabajo de Proteus. Simplemente doy a la flecha, me paro acá y de hecho lo puedo mover, ¿sí? Simplemente seleccionándolo me puedo mover hacia el lado que yo quiera. Si yo quiero que este elemento cambie, o sea, que no esté horizontal sino esté vertical, le puedo decir que rote y miren que inmediatamente me quedó perfecto este circuito de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, por este lado está bien. Ahora, ¿cómo hago las conexiones? Digamos que quiero cambiar los valores de estas resistencias. No sé, no voy a usar valores tan altos. Voy a usar resistencia de 100 ohmios acá. Esta de acá va a ser de tal vez 400 ohmios. Esta de acá va a ser de 220 ohmios. Y listo. Puedo unirlas, simplemente yo me acerco a un extremo y miren que me aparece un lápiz. En el momento que me aparece el lápiz ya me puedo acercar y puedo ir simplemente adjuntando o agregando los valores agregando o acercando todo el circuito. Me hace falta cerrar el circuito, me hace falta una fuente. Las fuentes la pueden conseguir como battery o bat. Miren que aparece esta de acá que se llama cell. Esta cell es básicamente las fuentes que vimos en la clase anterior. Simplemente ustedes le dicen acá, la agregan y le colocan el circuito de esta manera. Ahí ya está creado nuestro circuito en serie. Hace falta algo especial, que es poner la tierra acá a este lado donde dice Terminal Modes, estos pines de acá. Ven que acá hay algo que dice Ground. Simplemente lo seleccionan, lo ponen acá y ya ahí tienen Ground. Que necesitamos ver la alimentación del circuito, cambiar la alimentación, también se puede hacer. Simplemente le doy doble clic, digo acá no, usted no va a tener 1.5 voltios, sino va a tener 10 voltios. Y ya en este caso el circuito tiene 10 voltios, ¿sí? Y ya lo pueden tener acá, ¿sí ven? Ya tiene 10 voltios. Para arrancar la simulación, acá abajo, voy a mover un momento esto, acá en la parte de abajo hay un play, ustedes le dan play y él ya empieza a hacer la simulación. Bueno, pero no pasa nada, ¿qué es lo que estoy buscando? Bueno, pues primero necesitamos saber qué es lo que queremos o necesitamos medir sobre los elementos resistivos, saber necesito saber qué voy a medir. En ese caso, voltaje, corriente o, bueno, cosas como esas. Entonces, recordemos que en un circuito en serie tiene dos características. La primera característica es que la corriente es la misma para todos los elementos resistivos. Es decir, que la corriente acá es igual a esta corriente y a esta corriente. Y la segunda característica, ¿cuál es? Es que cada voltaje es diferente para cada uno de ellos. Otra cosa es que la suma de estos tres voltajes me tiene que dar el valor de la fuente, ¿cierto? Es decir, si yo sumo el voltaje que cae acá, más el voltaje que cae acá, más el voltaje que cae acá, me tiene que dar 10 voltios. Entonces les voy a mostrar cómo se hacen las mediciones de voltaje. Entonces, las mediciones de voltaje, vengo yo aquí donde está este señor, que parece un multímetro efectivamente, y selecciono DC multímetro. Si lo ven acá, DC voltímetro. Simplemente lo selecciono, ¿sí? Si quieren le pueden dar la vuelta para que se vea mejor. Y lo que vamos a hacer es que para medir voltaje, ojo con esto, para medir voltaje, llego y lo selecciono, le doy una vuelta, ¿sí? Digamos que para poder tenerlo mucho más cómodo. Recuerden, traten de hacer, pues el positivo de la fuente está a este lado, entonces por eso voy a conectar mi positivo hacia este lado. Entonces voy acá, positivo, negativo, voltios, miren que acá el medidor dice volts, vuelvo y agrego otro. Oh. Déjenme, agrego otro. Bueno, después de reiniciar el programa, vuelvo y agrego esto. Agrego otra fuente, entonces recuerden siempre mantener la polaridad. Vengo acá y la mido de extremo a extremo, es decir, de este espacio a este espacio para medir el voltaje de ella. Selecciono otra vez otro multímetro, lo pongo acá, ¿sí? Lo selecciono de acá a acá y le doy play. Una vez le doy play, miren que acá me aparece el voltaje en cada uno de los elementos. El voltaje da
1.39, 5.56 y 3.06. Entonces usemos la calculadora simplemente para verificar. Entonces digamos que 1.39 más 5.56 más 3,06, ¿sí? Me da aproximadamente 10 voltios, que es básicamente el valor de fuente de alimentación, o sea que está bien. ¿Cómo hago para saber cuál es la corriente? Ojo con esto, que la corriente sí necesita algo diferente. Para medir la corriente es necesario abrir el circuito, entonces voy a quitar todas las fuentes de voltaje para que quede mucho más claro. Voy quitando cada una de las fuentes. ¿Cómo las quito? Tengo que parar la simulación. Paro la simulación y ahí sí puedo quitar las fuentes de voltaje. Le doy delete, clic derecho, delete. Si no paro la simulación, él no me deja hacer absolutamente nada. Vean lo que voy a hacer. Para poder medir corriente es necesario abrir el circuito. Entonces voy a escoger acá la flecha. Voy a abrir acá el circuito, miren. Lo abro entre estos dos resistores. Yo sé que la corriente es igual para todos los elementos en este circuito. Pues básicamente lo que yo hago es que le voy a dar clic acá. Voy a sacar esta vez no un multímetro, no un voltímetro, sino un amperímetro. Vengo acá, lo agrego y lo voy a poner en la mitad de ellos dos, porque para medir corriente es necesario poner el amperímetro exactamente a través del circuito, porque nosotros vamos a medir los electrones que están pasando por este circuito. Entonces, miren que lo que voy a hacer acá, lo puse en amperios, puse el amperímetro y simplemente le doy play y ya, ahí me está diciendo cuánto es la medida de amperios o de corriente que tengo en este caso. En este caso tengo 0.001, perdón, 0.01, lo que equivale básicamente a 100 miliamperios. Esto es básicamente lo que se tiene o cómo se hace para medir corriente en un circuito DC, en un circuito en serie. Esto es básicamente como se tiene. Estos, perdón, son 10 miliamperios. Algo curioso, son 10 miliamperios que está arrojando acá, perdón, 10 miliamperios. Algo que me parece bueno es que voy a parar la simulación. Si yo me paro exactamente acá, creo, ¿sí? Le doy acá en milis, entonces él me va a dar la medida en miliamperios. Entonces simplemente lo selecciono y le digo a él acá miliamperios. Y miren que él me dice acá, ahora la medida que voy a dar es miliamperios. Miren que me dice que es 13, ahí está, 13.9 miliamperios, aproximadamente 10 miliamperios. Entonces con esto ya tengo una medida más cercana al valor que es. Entonces ustedes simplemente lo que hacen es le cambian la escala y ya pueden tener el valor que realmente necesitan medir en cada uno de ellos. Recuerden que esto es para corriente. No voy a parar la simulación. No es necesario quitar los multímetros, es decir, yo puedo tener también los multímetros o los voltímetros acá en el circuito. Le puedo decir a él, oiga, quiero medir también el voltaje. Simplemente los quité, fue pues para que ustedes entendieran el concepto de cómo se debe medir la corriente en un circuito en serie. Entonces, básicamente lo seleccionan, los tienen ahí y miren que él es capaz de medir tanto el voltaje para cada uno de los elementos y la corriente que pasa acá. No tengo que medir en ningún otro lado la corriente porque ya saben que la corriente es igual para todos los elementos. Entonces acá hay 13.9, acá hay 13.9, acá hay 13.9. La corriente total del circuito es 13.9 miliamperios. De esta manera ya puedo yo medir los valores de un circuito en serie mediante este simulador que es Proteus. Bueno, y esto de acá, para terminar, esta es la guía de trabajo que ustedes tienen. Esta de acá es la guía donde ustedes van a trabajar. Acá simplemente es un circuito en serie donde van a tener que determinar la corriente y el voltaje para cada uno de la corriente para este circuito y el voltaje para cada uno de los elementos, partiendo de que tengo estas fuentes, tengo 3 fuentes en este circuito. En este de acá debo calcular lo mismo, el voltaje, la alimentación, para cada uno de los elementos, la corriente, la resistencia total, deben hacerlo y deben calcular la potencia de cada uno de los elementos, pues para poder responder esta pregunta de acá. Ustedes me deben decir cuál es. En la siguiente simplemente deben calcular el voltaje de cada uno de los elementos, es decir, los voltajes en cada uno de ellos, la corriente que pasa a través de estos elementos y,
y también deben sacar las potencias de cada uno de ellos, de este y de este de acá. Este último de acá deben calcular el voltaje de alimentación de este circuito partiendo de que resistencia total es 12K, ¿sí? Y deben calcular R1. Bueno, ustedes ahí me dirán cómo hacen para calcular estos valores. Tienen una corriente de 6 miliamperios, deben hacerlo. ¿Cuál es la idea con este ejercicio? La idea es que ustedes hagan toda la simulación, hagan todos los ejercicios a mano, ¿sí? Hagan todos los ejercicios a mano y vayan al simulador a comprobar si realmente les está dando el valor que debe ser. Es decir, ustedes van a comparar todo lo que calcularon con el simulador y lo van a comparar. Eso lo deben agregar en un informe de IEEE que me lo deben enviar para la siguiente clase. Y bueno, eso es todo. Tienen ese trabajo que realizar para este sábado. Estoy atento a cualquier inquietud. Eso es todo. Muchas gracias.